Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a este episodio número 107 ya de Historia en Podcast, o episodio 17 de esta sexta temporada on demand, en donde no vamos teniendo un hilo conductor entre todos los episodios como sí ha sido en las 5 temporadas anteriores. Ustedes ya lo sabrán, y para aquellos que recién se están sumando, por ahí encontraron este episodio dando vuelta en las plataformas. Dijeron, vamos a escuchar, vamos a ver de qué se trata. Bueno, Historia en Podcast, un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que en esta sexta temporada on demand ha abierto una especie de formulario en donde ustedes proponen sus temas y nosotros desde aquí vamos trabajando para tratar de encajar entre 30 y 40 minutitos de un episodio ese tema que ustedes puntualmente han pedido. Y en la sumatoria, en la gran cantidad de propuestas que nos llegan día a día, una de todas ellas es la referida a los mongoles. Entonces dijimos, bueno, a ver, tenemos que tratar de solucionar esta problemática porque pasa algo con la historia de los mongoles. No hay mucho contenido en formato podcast. Entonces dijimos, acá está, tenemos que satisfacer esa necesidad. Nos pusimos a trabajar hace aproximadamente ya un mes, 40 días que venimos trabajando en este episodio puntualmente. Entonces, bienvenidos amigos a esto que ustedes mismos han solicitado, que es la historia de los mongoles. Y como la historia de los mongoles no es una historia muy conocida por todos, como sucede casi siempre con la historia oriental, ¿no? Decidí empezar este episodio con una breve descripción del pueblo mongol que va desde su medio geográfico hasta su vestimenta, ¿sí? Para que ustedes vayan construyendo una imagen, un prototipo de mongol en su cabeza, ¿sí? Y a partir de allí, ya, digamos, vamos a pasar al desarrollo netamente histórico, ¿sí? Esta primera parte será muy breve y nos ayudará a ubicarnos en tiempo, en espacio y en formas también para entender mucho mejor la historia que tenemos por delante en este episodio del día de hoy. Así que larguemos nomás, queridos oyentes, amigos y seguidores, como siempre digo. Los mongoles. ¿Quiénes eran los mongoles? Bueno, en realidad, en sus orígenes, los mongoles eran pastores nómadas de la estepa asiática, quienes se dedicaban a la cría de ovejas, a la cría de cabras, de caballos, de camellos, ¿sí? Y componían tribus u hordas que se desplazaban según las estaciones, vivían en campos temporales, en tiendas, ¿sí? En tiendas de campaña que tenían una forma circular y recibían el nombre puntual de Hers, ¿sí? Pero no nos vamos a meter tanto en esa terminología que por ahí es un toque complicada, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta esto, un pueblo seminómade, ¿sí? De la estepa asiática. Y como el clima de Mongolia en ocasiones es bastante crudo, bastante severo, los tipos usaban una vestimenta que lo protegiera justamente, que los protegiera del frío, una vestimenta caliente, durable, práctica. Y allí los fieltros de lana de ovejas, de pieles de animales, eran el material más común para hacer la ropa, la cual era muy similar tanto para hombres como para mujeres, sin distinción de género, ¿no? Vestimenta que incluía botas, pantalones anchos, una especie de túnicas saco largas, ¿sí? Llamadas del, con un cinto, un cinturón de piel y un sombrero en forma de cono, ¿sí? Con orejeras, que terminan construyendo ese prototipo de mongol. Si ustedes googlean mongol, ¿sí? Van a encontrar justamente esta descripción que les acabo de dar, ¿sí? O sea que estamos hablando de un típico pueblo nómade que pastoreaba ganado, pero que a la vez cazaba, recolectaba sus alimentos por toda la estepa asiática, y que con el paso de los años y con muchas idas y muchas vueltas se va a terminar convirtiendo en uno de los imperios más poderosos y más extensos que existieron sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué sucedió para que los mongoles se convirtieran, justamente pasaran, digamos, de ser un pueblo seminómade a convertirse en el imperio más grande del mundo? Resulta que las tribus nómades mongolas estaban en ese entonces acostumbradas a una vida muy fuerte, digamos. A ver, eran por naturaleza tipos muy hábiles y estaban entrenados incluso desde la niñez a cabalgar para tratar de disparar mientras cabalgaban con el arco, digamos, ¿no? O sea, tipos que estaban acostumbrados a esta vida ruda, a esta vida bastante severa, dura, complicada de la estepa asiática y del nomadismo de la estepa asiática, ¿no?
Y justamente estas cualidades fueron las que los harían excelentes guerreros, capaces de soportar campañas largas, complejas, campañas en donde había que cubrir grandes cantidades de territorio en poco tiempo y sobrevivir también con una mínima cantidad de provisiones, ¿no? Incluso la gran labor que desarrollaban las mujeres en la elaboración de los campamentos y en los transportes de la vida mongola ayudaban a ese ejército mongol que se va a ir construyendo y al cual ya vamos a llegar a desarrollar. Entonces, con todas estas cualidades era cuestión de que apareciera un líder, un tipo con capacidad de decisión que dijera, che, si nos unimos podemos formar un gran imperio, ¿no? Y en ese contexto va a aparecer justamente Genghis Khan, quien fue quizás el primer gran líder mongol en darse cuenta que si todas las distintas tribus y clanes se unían, los mongoles podían llegar a ser dueños del mundo. Ahora, ¿quién fue Genghis Khan? Bueno, en realidad Temujin, conocido como Genghis, había nacido cerca del año 1162, para que nos ubiquemos más o menos en el año, digamos, en la época. Un tipo que pudo superar una niñez muy dura, una niñez de abandono, de pobreza, y quien con el paso de los años demostró ser un comandante capacitado y en ese camino decidió aliarse con un jefe de las tribus mongolas, un jefe particularmente de la tribu Kerait, que se llamaba Togril. Todos estos hechos, mejor dicho, toda la vida de Genghis Khan, se cuentan en la famosa Historia Secreta de los Mongoles, una crónica del siglo XII que es la fuente primaria, digamos, ¿no?, a la hora de analizar a este antiguo imperio, ¿no? Más o menos en un periodo de 10 años, entre 1195 y 1205, Genghis se convirtió en un líder por derecho propio y poco a poco comenzó a expandir sus dominios con una mezcla de diplomacia implacable, vamos a decir, de guerra, de terror. Incluso se cuenta que para muchos guerreros en ocasiones las opciones que tenían eran unirse al joven líder, a Genghis, o ser ejecutados directamente, ¿no? Entonces, a ese paso iba avanzando Genghis dentro de la política mongola. Con todo ese poder que va a ir siendo desplegado, digamos, sobre todas las tribus esteparias asiáticas, ¿no? No se va a demorar mucho para que una a una fueran cayendo bajo el control de Genghis. Así, tribus como los tártaros, que fue un nombre que los occidentales en la Edad Media le daban equivocadamente a los mongoles, los tártaros, los kereitas, los naimanos, los merquitas, fueron siendo derrotados uno a uno por la maquinaria guerrera que estaba desplegando Genghis Khan. Finalmente, en el año 1206, en un consejo de todos los jefes tribales, ese consejo se llamaba un Kurultai, Genghis fue declarado formalmente como el Gran Khan o Emperador Universal de los Mongoles. Ahí aparece el nombre que yo vengo diciendo hace ya un tiempito, ¿no? Genghis Khan. Empieza a ser Khan o Gran Khan, digamos, como el Emperador Universal de los Mongoles recién en el año 1206. Ahora sí, con todo el poder político y militar indiscutidamente en sus manos, Genghis Khan intentó unificar su reino e insistió en que de ahora en adelante la lengua o el idioma mongol hablado tuviera una representación escrita. ¿Qué hizo el tipo? Ordenó la adopción de un alfabeto usando caligrafía de los pueblos turcos, de algunos pueblos turcos, e introduciendo una ley de códigos perdurables llamado Yasa. También se va a mejorar el sistema de comunicación entre las partes de este todavía incipiente imperio mongol, ¿sí?, con el yam. El yam, ¿qué era el yam? El yam en realidad consistía en una especie de estaciones. Nosotros aquí en Argentina le llamaríamos postas, ¿no? Postas para que justamente los mensajeros pudieran abastecerse de alimentos o tener un refugio cuando cabalgaban a través de esas extensas dimensiones de territorio, ¿no? El imperio empezaba así, de esta manera, con los yam, lo que iba a ser su gran expansión, porque iba a ser todavía mucho más grande. Era hora nomás de que la gran maquinaria guerrera, esta gran maquinaria guerrera que era el ejército mongol, empezara a actuar. Un ejército que estaba conformado por un núcleo de alrededor de 10.000 hombres, quienes eran al mismo tiempo la guardia imperial del Khan, la guardia imperial del propio Genghis Khan, los denominados Kesikten. Y dentro de ellos
existían miembros de élites guerreras que también tenían cargos administrativos de mayor responsabilidad a lo largo de todo el imperio. Y para conseguir más tropas, para buscar más soldados adicionales, los mongoles disponían de una especie de servicio militar obligatorio, ¿no? Para que ustedes me entiendan, tanto para las tribus mongolas como así también para aquellos posibles aliados y también para aquellas tribus de los territorios conquistados. En ese contexto, digamos, en el cual estoy describiendo del ejército mongol, no se nos puede escapar la mención de su principal arma ofensiva, que era la caballería ligera. Yo vengo diciendo desde que los mongoles eran tribus seminómades de la estepa asiática que venían criando y domesticando caballos, digamos, ¿no? Bueno, entonces la caballería ligera va a ser uno de los pilares fundamentales del gran ejército mongol, de la gran maquinaria guerrera mongola. Esa caballería ligera permitía a los jinetes expertos, que eran los mongoles, disparar el poderosísimo arco compuesto. ¿Qué sucede con esta caballería mongola? Resulta que los caballos mongoles tenían una gran solidez, una gran resistencia, pero aparte eran animales muy desarrollados entre los mongoles. El ganado equino, o sea, la cría de caballos, era un punto totalmente fuerte dentro de esa cultura. Entonces los tipos muy inteligentemente lo usaron también para la guerra, lo aplicaron al mundo militar, al mundo bélico. Y acá viene un dato interesante, porque según algunos historiadores, cada jinete mongol, piensen ustedes que estamos hablando de un ejército de decenas de miles de soldados, bueno, ahí adentro cada jinete tenía la posibilidad de contar con hasta 16 caballos de reemplazo, lo que significaba que el ejército era capaz de viajar enormes distancias a una gran velocidad sin necesidad de preocuparse por el estado de los animales en los que se transportaban, ¿no? Sobre todo también pensando en este sistema de postas que les decía recién, ¿sí? Los tipos avanzaban, tenían 16 recambios por cada jinete, 16 caballos por cada jinete, que en esas postas, en esos yam, iban cambiando, iban, alternando para poder desplazarse a una gran velocidad casi sin descanso y sobre todo recorriendo y cubriendo enormes extensiones de territorio a un tiempo muy corto. Ahora bien, contada esta parte sobre la maquinaria guerrera mongola, vamos a volver un poquito sobre Gengis Khan. El primer objetivo de Gengis, después de ser nombrado como Gran Khan, fue el estado Jin, en el norte de China. Y fue justamente gracias a la velocidad de la caballería mongola, las tácticas de terror hacia las ciudades capturadas y también gracias a los dividendos que se obtenían después del botín de guerra, que el estado de Jin, internamente fracturado, se vio forzado a retirarse hacia el sur. Y al mismo tiempo, otro objetivo de Gengis Khan fue el estado de Tangun de Xixia, también en la zona noroeste de China, e igualmente incapaz de detener el implacable progreso de Gengis a través del este de Asia, ¿no? Y un tercer propósito del Gran Khan durante este periodo, ¿no?, fue la dinastía Song. La dinastía Song en China, dinastía que se desarrolló entre el año 960 y 1279, como vimos nosotros en el episodio 103, ¿sí? Episodio 103 de Historia en Podcast, desarrollamos la historia de China, así que de la China milenaria, así que si no lo han escuchado, se lo recomiendo porque está verdaderamente muy, muy interesante. Pero aquí, en este caso, a pesar de que Gengis había saqueado a muchas ciudades de la dinastía Song, este caso puntual, este objetivo puntual, era mucho más complicado, porque la dinastía Song en su conjunto era más rica y más poderosa que sus pueblitos separados. Por lo tanto, los Song tuvieron mayor capacidad de recuperación y de defensa, pero tarde o temprano a ellos también le iba a llegar su hora. Ya vamos a dejar esa puertita abierta para un toquecito más adelante. Por otra parte, la maquinaria expansionista de Gengis no se detenía, y alrededor del año 1219 incluso Corea del Norte fue atacada mientras Gengis perseguía a las problemáticas tribus de los quitanos, ¿no?, que había huido hacia esa zona de Corea del Norte, hacia la zona de la actual Corea del Norte, ¿no?, que también va a terminar en una parte cayendo al avance del imperio mongol. Y al parecer, en un intento de ganarse el título de emperador universal, ¿no?, Gengis
va a fijar su atención hacia el Asia occidental. Va a mirar, va a parar la bocha, va a parar la pelota, como decimos acá en Argentina, siempre con metáforas futboleras, y va a hacer un cambio de frente, ¿no? Estaba mirando hacia China, y dice, che, a ver, ¿qué pasa si miramos un poquito para el otro lado, para el Asia occidental? Así, en el año 1218, Gengis atacó al imperio persa-corasmia. Este imperio persa-corasmia va a ser atacado por un ejército mongol de 100.000 hombres que llegó a arrasar cada lugar, capturando a ciudades muy importantes. Y 3 años después, en 1221, los mongoles asaltaron la parte norte de Afganistán. Y al año siguiente el ejército ruso también va a ser derrotado por los mongoles. Y después el mar Caspio va a ser rodeado por completo cuando el ejército mongol regresaba a su casa. Los musulmanes de la región ahora le daban un nuevo título a Gengis. Le daban el título de El Maldito. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo esta gran maquinaria de guerrera que era el Imperio Mongol, el ejército del Imperio Mongol, comenzó a expandirse también por la parte occidental de Asia, incluyendo parte de Rusia, parte de Afganistán, parte del Imperio Turco. En fin, el mundo asiático había sido puesto de cabeza en menos de 2 décadas. Si piensen ustedes esto, ¿no? En menos de 20 años, casi toda Asia estaba bajo control del Imperio Mongol. Pero nadie, absolutamente nadie es ajeno a la muerte. Y también le llegó su hora al propio Gengis Khan, al gran Gengis Khan, dirán algunos, ¿no? El gran constructor del Imperio Mongol, al que se le prendió la chispa que podían unirse las tribus y formar un gran imperio. Bueno, ese tipo, ¿sí?, terminó falleciendo finalmente el 19 de agosto del año 1227 de una enfermedad hasta el momento desconocida. No se ha podido precisar a ciencia cierta cuál fue la causante de su muerte, pero lo cierto es que sus sucesores se asegurarían de que ese nuevo orden mundial mongol durara más incluso que su propio creador. Ahora, qué difícil ha sido siempre en la historia, en las diferentes civilizaciones, mantener el orden logrado por los grandes emperadores después de su muerte, ¿no? Veremos ahora ¿qué pasó con el Imperio Mongol después de la muerte de su gran líder expansionista Gengis Khan? Resulta que Gengis había decretado en su vida que su imperio se dividiera entre sus 4 hijos, que eran Yoshi, Chagatai, Tolui y Ogodei. Y cada uno iba a gobernar un kanato, ¿sí?, una división dentro del Imperio Mongol, un kanato, aunque oficialmente el sucesor de su padre, ¿sí?, el que tomó el gran poder de su padre, fue Yoshi, quien lo sucedió en el trono oficial del imperio después de su muerte en el año 1227. Pero 2 años después, 1229 estamos hablando, Ogodei se va a convertir en el gran Khan, desplazando a su hermano del trono y convirtiéndose por consiguiente en un gobernante, digamos, imperial, en gobernante de todos los mongoles. O sea que estamos hablando ya de discusiones internas dentro de ese gran imperio que había legado el gran Gengis Khan, ¿no? Desde su posición, Ogodei Khan, ¿sí?, porque va a recibir ahora el título de Khan, Ogodei Khan, buscó consolidar la maquinaria del Estado mongol, nombrando miembros de la Guardia Imperial y ministros como gobernadores regionales. Lo que se conoce en la terminología de la época, estos gobernadores regionales eran conocidos como darukashi. Realizando, incluso Ogodei Khan mandó a realizar un censo, ¿sí?, para conocer el estado de su población, y mandó también a imponer un sistema de impuestos adecuado, ¿sí?, a la realidad del imperio, lo cual era opuesto a esta confiscación de propiedades que existía hasta ese momento. En el año 1235, Karakorum, ¿sí?, fue la ciudad capital de Mongolia, ¿sí?, y la red denominada la red de Yam, que ya conocimos, que ya explicamos anteriormente, comenzó a expandirse. Se van a proteger fuertemente todas las rutas de comercio y a los vendedores de mercancías se les va a dar incluso protección militar. O sea, con Ogodei Khan el imperio va a tratar de formalizar ciertos aspectos administrativos, comerciales, políticos también si se quieren, para terminar de darle la vueltita de rosca que hasta ese momento le estaba faltando al imperio mongol. En términos de conquista, particularmente Ogodei se condujo bien en lo que se había, digamos, podemos decir que se condujo bien en lo que había dejado su antecesor,
y con la ayuda del talentosísimo general Subotai, ¿sí? Conocido como uno de los 4 perros de la guerra, ¿sí? Ese era el título que tenía para el Khan, ¿no? Uno de los 4 perros de la guerra, realizó una campaña militar en contra del estado Jin, ese que también había deseado el gran Genghis Khan, entre 1230 y 1231. Finalmente, la ciudad capital del estado Jin, la ciudad de Kaifeng, sucumbió en el año 1233, hasta, digamos, va a pasar esto hasta que el emperador Jin se suicidó, y con eso se va a dar el colapso total y definitivo del estado Jin. También Corea va a ser repetidamente atacada en este periodo, lo cual demuestra ese hambre de expansión que estaba teniendo Ogodei como gran Khan hasta ese momento. Y no solo ahí iban a terminar los deseos expansionistas de los mongoles, sino que a partir del año 1235 este gran y talentoso general Subotai coordinó una campaña a través del Asia Central que llegó a capturar numerosas ciudades, y entre los años 1235 y 1242 un ejército de aproximadamente 150.000 hombres, organizados en 5 divisiones, atravesó de manera separada Kazajistán y Uzbekistán para atacar lo que era Europa Oriental, toda la zona alrededor del río Volga, para que ustedes se orienten más o menos en un espacio. Se van a obtener numerosísimas victorias contra los búlgaros, contra los rusos, contra los polacos, contra los húngaros, en múltiples campañas. Y según parece, por llegar de la nada, ¿sí? Esta era la estrategia que usaban los mongoles, la caballería mongola fue conocida como los jinetes del diablo. Los tipos atacaban así a raudales de un golpe, de un sopetón, como decimos aquí en Argentina, y de un solo golpe terminaba cayendo sobre sus rivales y los aplastaba. Por eso les valió este título de los jinetes del diablo. Grandes ciudades como Kiev en 1240, como Cracovia en 1241, como las ciudades de Buda y Pest, que después se unieron y formaron Budapest, ¿no? Pero que en ese momento estaban divididas por el río, en el año 1241 fueron saqueadas y robadas por los mongoles. Aparentemente, solo la muerte de Ogodei, que sucedió justamente en ese año 1241, salvó a Europa de más incursiones, porque los líderes mongoles estaban tan envalentonados en seguir conquistando, pero se enteraron de la muerte de Ogodei, digamos, del Gran Khan, que se vieron obligados a regresar a la ciudad de Karakorum para elegir un nuevo Khan, ¿no? Los 2 siguientes Khans serían Guyuk Khan y Monge Khan. Con algunos regentes incluso van a estar gobernando ahí entre tanto, pero va a ser finalmente, no me quiero meter en tantos nombres complicados para no complicarlos, digo, finalmente va a ser Kublai, ¿sí? Nieto de Genghis Khan, quien demostró una gran ambición, ya que llevó la conquista mongola a un nivel completamente nuevo. Sería un gran error hablar de los mongoles y no plantear la existencia y el dominio del gran Kublai Khan. Ahora, ¿qué hizo este tipo? Kublai Khan reinó desde el año 1260 hasta el año 1294. Sin embargo, antes de eso ya había impresionado a los mongoles cuando combatió junto con Monge Khan contra la dinastía china, la dinastía Song, ¿sí? La dinastía china Song. Kublai luchó y se impuso a su hermano menor por el título de Gran Khan, y aunque el imperio estuviera dividido en 4 khanatos, Kublai tendría el consuelo de que su parte sería la más rica. ¿Qué sucede? Kublai pretendía, en todo caso, obtener un título mucho más prestigioso que el del Gran Khan. En su ambición, Kublai quería ser nada más y nada menos que emperador de China. Y acá explota, digamos, la mente de todo, porque digo, es una locura que un pueblo seminómade en el lapso de 100 años hubiera terminado, digamos, con un objetivo que era apoderarse de la China milenaria, ¿no? Querer ser un mongol queriendo ser emperador de China. Es como muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Kublai? Va a atacar directamente a la dinastía Song, pero esta vez usando una nueva táctica, una nueva estrategia guerrera. Kublai emprendió una guerra de asedio en la que usó las mejores catapultas, que a su vez eran un conocimiento adquirido por los mongoles de su travesía por el Asia Occidental. O sea, el tipo, después de los conocimientos militares aprendidos de las travesías en la zona occidental de Asia, dijo: oh, mira, estos tipos usan catapultas.
mirá qué buenísimo que está esto, vamos a implementarlo contra los chinos que no los podemos derrotar. Entonces en esa guerra de asedio que Kublai va a entablar contra la dinastía Song, aparece la catapulta como gran arma guerrera. Y así, con este método, ciudad tras ciudad fueron cayendo por los siguientes 11 años, y con la caída de la capital Linan, el 28 de marzo de 1276, también va a sucumbir la dinastía Song frente a los poderosos mongoles. Señoras y señores, los mongoles habían conquistado la China milenaria. De esta forma, Kublai había logrado lo que cualquier otro nómade hubiera soñado hacer: conquistar el poderoso e inmensamente rico Imperio de China. En 1271, Kublai se declaró emperador de China y fundó una nueva dinastía, la dinastía Yuan. Yuan, que significa justamente origen, digamos, ¿no? El centro, el punto de partida. Daidu, que después va a ser convertida en Beijing, fue la nueva capital, ¿sí? Con la ciudad de Chengdu en el noreste como la casa de retiro, de verano del emperador Kublai Khan, ¿no? Y este tipo justamente va a demostrar ser capaz, muy capaz como administrador, al igual que como conquistador, digamos, ¿no? Esta doble faceta: conquistador, administrador, emperador, si se quiere. Kublai va a organizar su gran estado en 12 provincias y va a promover el comercio por medio de impuestos beneficiosos para los comerciantes, va a promover el papel moneda, va a mejorar el sistema de caminos, de canales, con un objetivo muy claro: mejorar el transporte de mercancía, mejorar el sistema comercial oriental. Va a ser la época en la que florece el contacto comercial, va a empezar a florecer el contacto comercial entre Oriente y Europa, digamos, ¿no? Los europeos van a llegar y se van a llenar los ojos con las riquezas que había en este Oriente, ¿no? Vamos a estar hablando justamente de esta época, ¿no? Y sin dejarse intimidar, Kublai atacó Asia, la zona del sureste de Asia, con invasiones en Vietnam, en Birmania, en Java, y digamos incursiones que van a tener solo algunos resultados buenos, muy pocos resultados buenos. Parecía que el imperio mongol había alcanzado su cenit, su punto máximo, y el siglo XIII vendría a ser el que presenció el declinar y el ocaso finalmente del imperio mongol, ¿no? ¿Qué sucedió después de esto? Resulta que mientras el Gran Khan estaba preocupado con la parte oriental del imperio mongol, gran parte de la zona central y también de la zona occidental van a empezar a tomar cada una de ellas su propio camino. La Horda Dorada, ¿sí? La Horda Dorada, este movimiento fundado por Batu Khan, nieto de Genghis también, se estableció en la estepa de la parte occidental de la zona del Asia, ¿no? La zona euroasiática, podemos decirle. Y desde allí, digamos, va a comenzar a plantear cierta independencia de la administración central del imperio mongol. También hacia mitad del siglo XIV los rusos, los lituanos van a resurgir en esa zona, en esa área euroasiática, y van a comenzar a separarse del imperio mongol. También el famoso Ilkhanato, fundado por Uleghu, otro nieto de Genghis Khan, se asentó en la zona de Persia alrededor del año 1260, el cual sería constantemente amenazado por el sultanato mameluco, y finalmente se va a terminar desintegrando también debido a varias disputas internas, disputas por herencia, en el año 1335. Mientras tanto, el Kanato de Chagatai, inaugurado por Chagatai, el segundo hijo de Genghis, permaneció como el estado que conservaría más duraderamente, si se quiere, las tradiciones mongolas, y sus raíces nómades incluso serían difíciles de olvidarse. De nuevo, el debate por la herencia, ¿no? Por la herencia dinástica, lo va a llevar a su colapso en el año 1363. Los tres kanatos occidentales iban a combatir constantemente entre ellos debido a las discrepancias por las fronteras, ¿no? Cada uno finalmente iba a terminar adoptando el Islam como su religión. Otra manzana de la discordia entre las élites, ¿no? Entre la tradición y las vanguardias culturales, si se quiere, entre las que se encontraba el Islam. Todos los territorios de los kanatos occidentales serían al final controlados por Tamerlán, ¿no? Que va a ser el fundador del imperio timúrida. Pero no me voy a meter adentro, porque son nombres bastante complicados y procesos que por ahí nos hacen perder de la línea general que está planteada para este episodio. Incluso, digo, volviendo a la gran dinastía Yuan, la dinastía china-mongola, digamos, ¿no? La dinastía Yuan,
Sucumbió también a las guerras civiles con grupos rivales debido sobre todo a su débil economía y a que eran acosados por hambrunas, por rebeliones locales y hasta que finalmente va a terminar cayendo y va a ser sucedida por la dinastía Ming, que va a tomar el control de China en el año 1368. En conclusión, y casi como una ironía de la historia, ¿no? Los mongoles terminaron por convertirse en parte de las sociedades sedentarias que habían conquistado tan fácilmente durante toda su historia, lo cual los hizo muy susceptibles, como cualquier otro estado, para ser conquistado por aquellos dispuestos a adoptar nuevas ideas y nuevas tecnologías, ¿no? Fíjense, los mongoles, pueblos seminómades de la estepa asiática, conquistaron muy fácilmente a todos aquellos estados sumamente sedentarios, hasta que ellos mismos se convirtieron en estados sumamente sedentarios y terminaron sucumbiendo también al avance de nuevas tribus, de nuevas mentalidades, de nuevas estrategias guerreras. Ahora, ¿qué legados dejaron los mongoles en la historia de la humanidad? Bueno, los mongoles quizás no se molestaron mucho en tener museos modernos, digamos, ¿no? Para su arte, o construir grandes edificios para admirar, como sí lo hicieron los chinos, por ejemplo, pero dejaron un legado perdurable de otras formas. ¿Cómo? Quizás el gran efecto sobre la cultura mundial fue establecer rutas de comunicación entre el este y el oeste, entre el oriente y el occidente. El imperio mongol se extendía por 1/5 parte del mundo, o sea, dimensionen ustedes lo que eso significa, y para que, termine de quedar en claro esta dimensión territorial, me tomé el atrevimiento de buscar un dato que refleje esas proporciones territoriales. Resulta que los soldados mongoles pelearon al mismo tiempo con los caballeros teutónicos en una punta del imperio, mientras que por la otra enfrentaron a los guerreros samuráis. ¿Qué sucede? Sucede que ninguno de esos enemigos tenía alguna noción de la existencia del otro. Es decir, mientras al mismo tiempo los mongoles peleaban con teutones y samuráis, ni samuráis conocían a los teutones, ni los teutones conocían a los samuráis. Es más, hasta ese momento los chinos y los europeos habían visualizado la tierra del otro, digamos, como un lugar de monstruos, un lugar semimítico. Tanto embajadores, misioneros, comerciantes, viajeros, qué sé yo, como Marco Polo, fueron alentados a cruzar Asia libremente por las políticas comerciales mongolas. Así que las comunicaciones entre el Oriente y el Occidente aumentaron tanto que va a ser la gran causante de la difusión de nuevas ideas y de nuevas religiones, tanto a un lado como a otro del mundo. Inventos como la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula, se convirtieron en algo muy conocido en Europa, gracias a estos intercambios culturales favorecidos sobre todo por la gran cantidad de rutas comerciales tejidas por los mongoles. Los mongoles van a difundir ideas muy perdurables, si se quiere, si se me permite la palabra, en el mundo gastronómico, en la cocina, como la preparación de su famoso xulen, un estofado con un caldo de cordero y vegetales muy popular en Asia hoy en día. Incluso en la religión se vieron consecuencias de la gran expansión territorial mongola. Resulta que la religión mongola no tuvo textos sagrados o ceremonias especiales. Practican más bien una mezcla de animismo chamánico, con la veneración de sus antepasados. Pero como consecuencia de su gran expansión geográfica, otras religiones se hicieron presentes entre los mongoles, como el cristianismo, el budismo, el islam, ¿sí? Que también va a ser adoptado ampliamente por los canatos occidentales, como dije en algún punto de este episodio. Asimismo, hubo algunas pocas consecuencias desventajosas, como la peste negra, por ejemplo, que primero se va a originar en una parte remota de China y después corrió hacia el Mar Negro y de ahí hacia Venecia y al resto de Europa, ¿no? Asimismo, en Mongolia, el imperio es recordado aún hoy con cariño. El sueño imperial mongol incluso continúa hoy siendo recordado con ceremonias regulares en la capital mongola de Ulan Bator. Queridos amigos, este ha sido un breve y rapidísimo repaso sobre la gran historia del imperio mongol. Espero haber estado a la altura de sus pedidos, espero haberlos complacido.
espero haber sido claro, espero haber sido ameno en la explicación, como siempre digo, y si así ha sido, espero que me lo hagan saber en nuestro Instagram, compartiendo este episodio con quienes ustedes quieran, alentando el consumo cultural de la historia, ¿no? Que para eso estamos. Y si lo desean también, pueden contribuir económicamente al canal, pueden dejar su ayudita a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo, desde los más de 70 países que nos están escuchando en este momento. Así que si quieren y si lo desean, lo pueden hacer. Están los links para hacer las colaboraciones a través de Cafecito de PayPal en la descripción de este episodio. Y si no, ha sido nuevamente un gusto, después de 107 capítulos, tenerlos ahí nuevamente del otro lado, consumiendo cultura, consumiendo historia. Queridos amigos, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Chau, chau.